Bienvenidos. Las finanzas públicas son el motor del desarrollo regional, pero ¿cómo gestionan sus recursos uno de los departamentos claves de nuestro país? En este video analizaremos durante las vigencias 2023 y 2024 cómo el departamento de Santander gestionó sus recursos. Acompáñenos a descubrir en materia de presupuestos y recaudo cómo lo hizo. Santander es el hogar de casi 2.4 millones de personas. Es el departamento número 6 en producción, aportando el 6.4 al PIB nacional en el 2023. Su economía está compuesta por diversas actividades, como lo son los servicios, la industria y el sector agropecuario. Creció a un ritmo del 1%, y aunque este ritmo es mayor al promedio nacional, significa una disminución a comparación con cómo venía creciendo en años anteriores. Socialmente, presenta marcados contrastes. Si bien los datos de pobreza son menores a los del promedio nacional, casi un tercio de su población vive con ingresos insuficientes. Además, la tasa de desempleo se ubicó bajo la cifra del 11% para el 2024. Estos datos son bastante diferentes para Bucaramanga y su área metropolitana. Es en este contexto donde la Gobernación de Santander juega un rol vital a la hora de saber cómo gestionar sus recursos bajo el marco normativo nacional y así impulsar el desarrollo y atender las necesidades de los 87 municipios. Este contexto es clave para poder entender cómo se gestionan los recursos financieros. ¿De dónde provinieron los recursos de Santander 2023-2024? Analicemos su estructura en los ingresos. Los ingresos totales efectivos crecieron un 8,8% entre 2023 y 2024, pasando de 2,3 billones de pesos a 2,5 billones de pesos. Un dato clave es que el recaudo real superó consistentemente las proyecciones iniciales, un 27% más en el 2023 y un 22% más en el año 2024. Se cumplió casi al 100% de las metas finales ajustadas, que a su vez fueron significativamente mayores a las iniciales, un 28% y un 21% más respectivamente. Dentro de los ingresos corrientes, que sumaron 1,66 billones en el año 2023, siendo 772 mil millones tributarios y 890 mil millones no tributarios, y 1,95 billones para el año 2024, con 801 mil millones en tributarios y 1,5 billones en no tributarios, vimos un cambio en la composición y un crecimiento general del 17,5%. En 2023, los ingresos no tributarios representaron el 53,6%, pero en 2024 aumentaron su peso al 59%, mientras que los tributarios bajaron su participación del 46,4% al 41%. Es importante destacar que ambos componentes crecieron. Los tributarios un 3,8% y los no tributarios un 29,3%. Este dinamismo en ambas fuentes corrientes, sumado a otros recursos de capital, explica el ingreso total efectivo. En el detalle tributario, las estrellas fueron el impuesto al consumo de cervezas y mezclas, con 206 mil millones en el año 2023 y 210 mil millones en el año 2024, y las estampillas, con 211 mil millones en el 2023 y 207 mil millones en el año 2024, aportando más de la mitad del recaudo. Pero el protagonista del crecimiento fue el impuesto vehicular, con un impresionante aumento del 39% en el año 2024, llegando a 118 mil millones y compensando caídas en otros, como el consumo con cigarrillos, que bajó a 84 mil millones, y licores, que bajó a 43 mil millones. Pero recaudar no siempre es fácil. La cartera morosa, es decir, los impuestos que los contribuyentes no han pagado, representan un desafío constante. Para entender mejor los retos y estrategias en el cobro de impuestos durante el 2024, hablamos con el director de cobro coactivo de la Secretaría de Dos preguntas muy sencillas que hacer. Primero, ¿cómo recibió, cuál es ese panorama general con el cual usted recibió la cartera en el 2024? Bueno, buenos días para ti y para todos los presentes, los que vayan a ver este video. Encontramos una gran cartera, más de 500 mil millones de pesos le ayudaron al departamento. A pesar del gran esfuerzo, porque la administración anterior a mí hizo un gran esfuerzo para este recaudo, se veía falta también de algunos contribuyentes de aportar, de cancelar este impuesto, pero también falta de personal y pues en sí el gran cúmulo de solicitudes de trabajo que hay en el departamento pues no permitía hacer una labor mucho más estricta y un poco ir encaminada más precisamente a todos los procesos administrativos de cobro colectivo. Y ya una vez finalizada el primer año de gobierno, el primer año que usted tuvo como director, ¿cómo puede evaluar? Entonces ahora ya el cierre de la vigencia 2024, ¿cómo evalúa esa recuperación de cartera en base a que se recaudó mucho más de lo esperado? Hablamos de alrededor de 20 mil millones de más en el impuesto
de vehículos. ¿Cómo nos puede hablar qué estrategias implementó la entidad para poder hacer esa buen desempeño? Bueno, ¿qué estrategia desempeñamos? Primero es priorizar vehículos de alta gama o personas que tenían, digamos, un impuesto un poco más elevado y nos enfocamos en ellas, en hacer un poco más coactivos, hacer más embargos, hacer reportes a las centrales de riesgo y hacer una serie de actuaciones que permitieran que las personas sí o sí tuvieran que acercarse a hacer los pagos, a hacer acuerdos de pago, pero también ayudó mucho algo y fue más o menos en el mes de junio que se hizo un beneficio tributario. Eso también ayudó en cierta parte a que se elevara o se implementara el recaudo, porque se dio un descuento por el 80% en intereses y sanciones hasta el 31 de octubre. Sin embargo, pues como ya te dije, siempre nos hemos enfocado y hemos focalizado más que todo la cartera, digamos, en cuanto al mayor valor, ¿sí? Porque esto nos permite precisamente incrementar mucho más dicho recaudo. Muchísimas gracias por esta intervención. Esperamos que en el 2025 celebramos recuperamos la cartera de No, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos. Ahora veamos en qué gastó la gobernación en los años 2023 y en los años 2024. Al igual que los ingresos, los presupuestos de gastos definitivos fueron significativamente mayores a los iniciales, 2,3 billones en 2023 y 2,5 billones en el año 2024. Esto es un 28% y un 21% más respectivamente. Pero ¿cuánto se ejecutó realmente? En 2023 se comprometieron recursos por 2 billones de pesos, 86% del presupuesto final, y se pagaron obligaciones por 1,9 billones de pesos, que representan el 81% de esos 2,3 billones iniciales. En 2024 estas cifras fueron de 2,1 billones en compromisos, o sea un 85%, y casi 2 billones en pagos efectivos, lo que representa un 79%. Esto muestra niveles importantes de ejecución, aunque no se alcanzó el 100% del presupuesto definitivo para ninguno de los 2 años. ¿Y en qué se gastó? En 2023 el 69% del gasto pagado fue inversión, cerca de 1,3 billones de pesos, pero en 2024 hubo un cambio estratégico notable. La inversión subió al 74%, cerca de 1,5 billones de pesos, mientras que el gasto en funcionamiento bajó al 23%, lo que representa unos 455.000 millones de pesos, y la deuda bajó al 3%, unos 59.000 millones de pesos. Es decir, se priorizó la inversión, aumentando su participación, o sea, un más 11,9% en valor absoluto, incluso con un crecimiento moderado del gasto total pagado de un 4,3%. La planeación es crucial. El plan de desarrollo departamental marca la ruta, pero ¿cómo se traduce esto en un presupuesto anual? Una profesional financiera de la Secretaría Administrativa nos enseña cómo se proyectan y ajustan los gastos. Entonces, Marta, cuéntanos cómo es que hace la Secretaría todo este trabajo de proyección de presupuesto. La Secretaría Administrativa planea sus gastos de la siguiente vigencia con base en el plan de desarrollo que se encuentra en ejecución. Es decir, las metas que quedaron priorizadas en este plan son las metas a las que se le apropian recursos con base inicialmente en esos techos presupuestales que quedaron en el plan de desarrollo y estos techos son confirmados o ratificados por la Secretaría de Hacienda después de mitad de cada año para que sirvan de insumo para esta proyección. La proyección se hace con base en las necesidades que cuente la entidad. La Secretaría Administrativa en particular tiene a su cargo los gastos de personal. Esos son para nosotros gastos de funcionamiento que se hacen con base en una proyección de la nómina y todos los numerales que esa nómina implique. De esos techos presupuestales que nos mencionabas, cuando se hace el plan plurianual de inversiones que está en el plan de desarrollo, hicimos una proyección. Puede pasar que este año Hacienda les diga, no, los techos que habíamos pensado que iban a hacer, pues ya no son, tendré unos techos más aterrizados, tal vez disminuyen mucho más. Entonces, ¿cómo es ese juego de ajuste que debe hacer la Secretaría para poder, en base ya ahora a esta proyección que ahora nos llega, jugar pues cómo va a ser el presupuesto? La Secretaría de Hacienda determina los ingresos que proyecta recibir y eso lo hacen con un análisis macroeconómico, utilizan cifras del Banco de la República, cifras del Ministerio de Hacienda, cifras del Departamento de Planeación Nacional y esos son los techos que entregan a cada secretaría para que sean distribuidos en sus gastos. Los ingresos deben estar acorde a los gastos y asimismo los gastos. Los ingresos tienen que ser sumas iguales. Ok, vale, listo, Marta. Muchísimas gracias por esta colaboración, por orientarnos un poco de cómo es que se hace esta proyección de gastos de la Secretaría Administrativa de la Gobernación de Santander. Finalmente, para medir la salud financiera del Departamento de Santander, lo haremos a través de sus balances. Para ello, comparamos el recaudo efectivo contra lo que es el gasto presupuestado y el compromiso, que es lo realmente ejecutado. Por ello, estamos presentando dos balances. En el caso del año 2023, vemos que el recaudo efectivo es de 2.307 miles de millones, y si lo comparamos contra el gasto presupuestado, que es de 2.340 miles de millones, vemos que habría un déficit de 32.000 millones. Sin embargo, el déficit real lo podemos encontrar frente a los recursos que realmente se comprometieron. En este caso, si lo comparamos frente a los compromisos, que son de 2.000
2014 miles de millones, vemos que el balance nos da un flujo positivo de 293 mil millones. En el caso del 2024 vemos que el balance mejora aún más. En el caso de compararlo contra el gasto presupuestado, que es de 2.506 mil millones, vemos que el balance nos da 5 mil millones positivo, y si lo comparamos contra lo realmente comprometido, vemos que la cifra es de los compromisos de 2.131 millones y el balance es de 380 mil millones positivos. Para cerrar el video, recapitulemos tres de los hallazgos más importantes que tenemos de este ejercicio. Primero, la Gobernación de Santander manejó sus finanzas en 2023 y 2024 con ingresos que crecieron y superaron las metas. Segundo, encontramos que el principal componente del gasto son los gastos de inversión. En ellos se plasman los proyectos de inversión que se planean en el plan de desarrollo. Sin embargo, encontramos que para el 2024 el gasto de inversión en su ejecución de compromisos no supera el 90%. Tercero, fiscalmente, observamos que el departamento en sus vigencias 2023 y 2024 muestra un balance positivo, lo que se traduce en que el departamento tiene superávit en cuanto a sus ingresos frente a los compromisos adquiridos. Sin embargo, tiene una oportunidad de mejora en cuanto a su ejecución presupuestal y la planeación inicial de sus recursos. Y cerramos con tres recomendaciones para el manejo de las finanzas públicas en el departamento de Santander. La primera es optimizar la ejecución de los recursos. Siendo que la ejecución no está superando actualmente el 90% de los recursos recaudados, es fundamental que el departamento le ponga la atención a eso. Cada peso no ejecutado es una oportunidad perdida para invertir en las necesidades apremiantes de los municipios, especialmente los más rezagados. Segundo, sostener los esfuerzos de recaudo. Vimos que para el 2024 los esfuerzos de la Oficina de Cobro Coactivo surtieron efectos para que el departamento recaudara más por vía de sus ingresos tributarios, y de esta forma se puede fortalecer más frente a los ingresos totales de ingresos corrientes del departamento. Tercero, gastos con enfoque territorial. Se debe asegurar que la inversión pública llegue efectivamente a las zonas rurales y municipios con mayores necesidades, buscando cerrar las brechas socioeconómicas identificadas. Recuerden que la gestión financiera territorial es un desafío que requiere planeación rigurosa, ejecución eficiente y transparencia. Para ello, estos análisis cobran mucha importancia. Muchas gracias por ver este video.